¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, espero que poco a poco vayan saliendo cada vez mejores los golpes y que tácticamente os esté ayudando un poco con el contenido que voy subiendo en los últimos vídeos. Me preguntabais el otro día que hay muchos vídeos y que en el canal tengo muchos vídeos donde hablo de la velocidad de la bola, de cómo jugar más lento, de cómo variar un poco la velocidad, los ritmos, pero que no encontrabais nada donde poder hablar de todo lo contrario, de cómo poder jugar más rápido, de cómo poder acelerar mucho más los golpes. Bueno, yo creo que aquí el principal condicionante para poder llevar a cabo eso es que tengáis muy buena técnica, o que por lo menos en determinados momentos el golpe que vayáis a hacer lo tengáis muy controlado y lo sepáis hacer muy bien. ¿Por qué? Porque si vamos a incrementar la velocidad tenéis que tener control. Si no, os vais a pegarle una bola a 180 por hora y va a entrar una y el resto la vais a tirar fuera. Con lo cual no merece la pena. Eso no sería acelerar y cómo saber acelerar la pelota. Eso es jugarme una y si entra, entra y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces yo creo que lo primero es tener una buena base técnica. Una vez que ya tenéis una buena base técnica o tenéis un golpe muy controlado a vuestra manera, que sabéis que si lo jugáis más rápido o más fuerte os va a entrar, es elegir el momento adecuado. Es decir, si estáis defendiendo, normalmente vais a tener más posibilidades de acelerar con vuestra derecha. Sobre todo cuando defendáis de pared de fondo, porque la bola ya lleva un poquito de inercia hacia adelante y a poco que le suméis vosotros más, ya vamos a ganar más velocidad. Entonces ahí es donde seguramente os pueda salir más fácil. ¿Por qué hablo de la pared de fondo y no os digo cuando os quede una bola de derecha fácil? Porque normalmente, y me lo habéis demostrado a lo largo de todos estos años, tanto vosotros como mis propios alumnos, que con la pelota que queda más o menos fácil en la derecha, tenéis un poco de problemas y no controláis tanto. A veces se va a la red, a veces la tiráis fuera, a veces como que no controláis, como que no es un golpe sencillo. Por eso, si sois de los que sí controláis la derecha sin pared y podéis acelerarla, probadlo. Eso no quiere decir que tenga que pasar la pelota a 4 dedos de la red. Como es una bola que vais a acelerar, podéis jugar al espacio que queda entre la pareja por el centro, podéis jugar al cuerpo, pero a veces la gente defiende muy bien al cuerpo de revés y podéis jugar por su lado de derecha para que le quede un poco más incómodo aquí con el codo y sea una bola que os pueda generar más beneficio. Con la pared de fondo pasa lo mismo, intentad que la bola quede a cierta altura para que os permita poder acelerar. No me aceleréis una bola que esté de rodilla hacia abajo, solo si tenéis muy buen nivel, si no esa bola si la aceleráis seguramente perderéis mucho control. Si por ejemplo habéis jugado un globo, el rival os deja una bola cómoda y a lo mejor la podéis coger de arriba a abajo, esa también la podéis acelerar porque tenéis un poco más de margen. Solo tenéis que tener cuidado de no hacer un movimiento muy brusco hacia abajo porque se va a quedar en la red. Entonces, el problema de acelerar es que muchas veces os volvéis locos. Y entonces jugáis una piña que no se la juegan ni Lebron ni Galán, que son los que ahora están jugando a un nivel mucho más alto, yo creo que, o por lo menos un escalón más que los que tienen por detrás. Entonces, eso, para poder hacerlo, tenéis que daros cuenta de si lo controláis o no. Entonces, no peguéis más de lo que podéis controlar. Intentad buscar una velocidad de bola que os permita meter la bola donde queráis y que encima no se os vaya. Que el porcentaje de bolas que metáis sea más alto que el que falláis. Entonces, todo lo que golpeéis con cierta altura, tanto en la derecha como si os animáis en el revés, porque tengáis un buen revés cortado o tengáis un buen revés plano, pues ahí podéis acelerarlo. ¿Qué pasa? Que muchas veces dependéis un poco de los rivales. Si los rivales tienen buen nivel, os van a jugar bolas muy bajas, entonces ahí es muy difícil acelerar. Tendréis que intentar ver si hay una bola previa a esas boleas que os están haciendo que podéis acelerar para que los otros solo puedan bloquear y de esa manera podáis seguir acelerando si queréis. Pero yo siempre, el acelerar es algo que viene como consecuencia de tener muy controlados los golpes, porque os exige estar más flexionados, os exige tanto en la derecha como en el revés tirar más hacia adelante los golpes para que vayan rápidos y vayan bajitos. Pero por eso cuando la bola sale más alta de la pared de fondo o de la doble pared y podéis coger a la bola más arriba, ya sea cuando abre o cuando cierra, yo creo que ahí lo que tenéis que hacer es jugar con margen. Jugar a un hueco al que queráis, dependiendo del lado en el que juguéis, para ver que el rival llegue mal, o muchas veces podéis jugar al cuerpo como os decía antes. Lo único que tenéis que tener cuidado con los que llegan hasta aquí con la pala y entonces os bloquean la pelota. Pero eso también hay que probarlo. En el fondo vais a tener más opciones de acelerar, que yo creo que es por donde me pedís los consejos, porque como yo siempre hablo de los cambios de ritmo y me refiero más al fondo, entiendo que este subir la velocidad también va un poco más enfocado al fondo.
¿Dónde más podéis hacerlo? Cuando estáis a lo mejor voleando y os hacen un globo y entonces vais corriendo hacia atrás para hacer una bajada de pared. Pues esa bola, si tenéis confianza para hacerla, ya sea de derecha o de revés, también la podéis acelerar. Pero siempre tenéis que buscar dos objetivos: margen y que sean los otros los que bloquean, y dirección sin complicaros, porque si vais a jugar firme y vais a acelerar, lo mejor es jugar al cuerpo de los rivales o hacia el centro. Quiero que diferenciemos entre acelero y me juego una ficha, porque no son lo mismo. Yo puedo acelerar y tengo control, y tirarme una ficha normalmente no hay mucho control. Es que me la juego casi ahí con los ojos cerrados y si entra, entra y si no, no. Y acelerar no es eso. Acelerar es que al rival le venga una bola más rápida de las que estaba jugando hasta el momento. Eso es acelerar, ¿vale? Para que os quede claro. Por hacer un poco mención en la volea, ahí no me gusta tanto de acelerar o no, porque ya sabéis que yo soy muy de animaros a que todo lo que os venga con opciones de apretar, que lo apretéis, ¿vale? Entonces no os vais a encontrar en la volea, a no ser que tengáis muchísimo nivel, la posibilidad de esta te la juego lenta, esta te la acelero, esta te la juego lenta y profunda y esta te la juego rápida y corta. Para eso hay que tener muchísimo control, pero igualmente podéis ir pensándolo, porque seguro que hay muchas veces que lo hacéis, pero no sois conscientes de que lo estáis haciendo. Entonces en la volea no se juega tanto con los cambios de velocidad, la aceleración, por lo menos yo no lo suelo enseñar así. Intento que lo que os quede con opciones de apretar lo apretéis y lo que no, que lo trabajéis. Ese suele ser mi resumen en la volea. Luego no es blanco y negro, hay tonos intermedios, ¿vale? Pero para que más o menos os quede claro, podría ser la valoración en la volea. Y eso es un poco lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Espero que no haya sido muy lioso, creo que más o menos ha estado bastante claro y sobre todo que tengáis en cuenta que si aceleráis es con control. Recordad la frase que he dicho antes: acelerar no es jugaros una ficha, es simplemente jugar una bola rápida, más rápida de las que estabais jugando hasta el momento. Y como cambio de ritmo que es, yo puedo jugar a este ritmo y de repente acelero y vuelvo a este ritmo, acelero y juego a este ritmo. No estoy jugando a este ritmo aquí arriba, porque o estoy muy acostumbrado o es probable que al final la líe y la falle, ¿vale? Así que nada, animaros a practicar este consejo que os he dado un poquito en el vídeo, este tema de acelerar un poco la bola. Espero que a aquella persona que me lo pidiera te sirva un poco la explicación, y si no, pues me dejáis en los comentarios de qué es lo que te hubiera gustado ver, si no era esto exactamente lo que querías, y me pongo a ello y hago otro vídeo, no hay más problemas, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado, que lo noto muchísimo con vuestros comentarios y con lo que está creciendo el canal y con lo que está creciendo Instagram también. Y como siempre digo, un abrazo muy fuerte y cuidaros muchísimo.